Buenos días, amados hermanos, Iglesia Betania Reforma Cali. Hoy es el día del Señor. Hoy, por la misericordia del Señor, me permite estar hoy predicando el Evangelio a ustedes como hermanos en la fe. Mi nombre es el pastor Jesús Eduardo, Iglesia Betania de la Reforma Sevilla. Un fuerte abrazo y un saludo de toda la congregación aquí en Sevilla. Hoy estamos todos celebrando el día del Señor en nuestros hogares por la situación de la pandemia, de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional y a nivel mundial. Sabemos de que Cali en este momento está una alerta roja y debemos orar por todos aquellos que están enfermos, por el cuidado y protección de nuestras familias. Quiero que allí en nuestros hogares vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad de estar hoy congregados en nuestros hogares, con nuestras familias, ejerciendo un ministerio pastoral como esposos, como padres, ayudando a las esposas, a sus esposos en el día del Señor en sus hogares. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias infinitas por el privilegio que nos das, amado Rey, de poder predicar tu palabra, de poder estar juntos como familia en Cristo, unidos en un mismo espíritu. Ayúdanos, Señor, en el día de hoy, asístenos, amado Padre, para que sea tu palabra hoy como martillo, como una espada que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma y revele las intenciones de nuestro corazón. Padre, oro para que tú nos asistas el día de hoy con tu Espíritu Santo, para que me asistas y me ayudes en mis debilidades y que sea tu palabra predicada y tu nombre exaltado. Padre, que mis hermanos, sus oídos espirituales estén dispuestos a escuchar tu voz, que nuestros sentidos espirituales estén dispuestos a discernir espiritualmente y poder ser confrontados y animados a ponernos de rodillas delante de ti, Señor, porque somos pecadores, Padre, porque pecamos con pensamientos, con palabras y con acciones. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada familia, hoy por la misericordia del Señor tengo el privilegio de acompañarles. Nuestro amado pastor Javier está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Dios le guarde y le proteja allá con su familia en Villavicencio y pueda llegar recargado para empezar un 2021 lleno de grandes luchas, pero también de grandes victorias. Y sé que así será para todos y cada uno de nosotros. Quiero que hablamos las escrituras, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y leemos hasta el 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es una carta bastante fuerte, quizás la carta más fuerte al mensaje a las 7 iglesias. Este mensaje tiene que animarnos y confrontarnos al día de hoy, porque yo me imagino que esta carta, cuando fue leída en la iglesia de la Odisea, causó un impacto tremendo. O sea, tuvo que haber conmovido sus corazones si realmente eran hijos de Dios. Y espero y pido al Señor que todos hoy seamos conmovidos y estremecidos ante la palabra del Señor, que realmente temblemos ante su palabra y que no tomemos en poco la palabra del Señor hoy predicada, porque esta palabra es para todos y cada uno de nosotros, porque sé que muchos de nosotros, ya sea el 2020, 2021 o la vida que hemos tenido, quizás podemos estar como esta iglesia. Un escritor escribe: tal vez ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta.
describe vívidamente la religión respetable, sentimental, nominal y superficial. Describo de nuevo, respetable, sentimental, nominal y superficial, que está extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo es debilucho y anémico. Parece de que hemos tomado un baño tibio de religión. Lo escribió John Stott. Amados, esta iglesia es muy similar a lo como está la iglesia en el siglo XXI, en este tiempo de consumismo, en este tiempo donde la iglesia ha sido permeada por el sistema mundo. La banalidad se ha apropiado y se ha adueñado de nuestras vidas. Nuestros tesoros no están en el cielo, no estamos caminando como extranjeros ni peregrinos. Así estaba esta iglesia. Vamos a empezar quién envía la carta. Necesitamos saber que el que escribe la carta no es ningún hombre, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso tenemos que temblar ante su palabra. Tenemos que ser conscientes de que es el Dios vivo que está hablando, el Dios vivo que está ministrando nuestras vidas. Es el Dios todopoderoso que nos guía a toda verdad. Amados, seamos conscientes de lo que vamos a escuchar hoy, porque rendiremos cuentas delante del Señor de lo que escuchemos y lo que hacemos con los que escuchemos. Y yo rendiré cuentas de lo que escucho, de lo que predico y lo que aplico. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Está escribiendo al líder de la iglesia, al pastor, a los líderes de la iglesia, a los líderes de casa, a los líderes de estudios bíblicos. Está escribiendo a la iglesia misma. Pero empezando por las cabezas, empezando por aquellos que ministramos la palabra, empezando por nosotros los varones de casa, que es nuestra responsabilidad mostrar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. La descripción que hace el Señor Jesús de sí mismo como la palabra amén proviene de un texto hebreo que significa emuná, fe, amón. O sea, decir que Dios es verdadero, que su palabra es real, que su palabra es eficaz, que su palabra es cierta, que se cumplirá, que sustenta todo con el poder de su palabra, con el amén de Dios. Cristo es el amén de Dios, es el cumplimiento de sus promesas, hechas en el Antiguo Testamento y que son hechas también en el Nuevo Testamento. Son promesas que se cumplen, se cumplirán por toda la eternidad. El Señor se presenta aquí como aquel que es la revelación de Dios con todas sus promesas, decretos y advertencias. Tiene perfecto desarrollo y cumplimiento esas promesas en la iglesia y en el mundo. Es por medio de la persona y la obra de Cristo que todos los pactos y promesas de Dios se cumplen y se garantizan. Ese es el que está hablando. El amén de Dios, el verdadero, la verdad, esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos hará libres hoy de nuestra apatía, de nuestra autosuficiencia, de un cristianismo frío, acartonado, ni siquiera frío, tibio y acartonado. Así estaba esta iglesia. Le está escribiendo el verdadero, la verdad. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Él es la resurrección, es la vida. Él está hablando a la iglesia. Frente a la inseguridad del hombre, frente a esa inseguridad que tenemos todos los días en un mundo tan incierto, porque tenemos puestos nuestros ojos en la inestabilidad del mundo, pongamos nuestros ojos en el sí, en el amén de Dios en Cristo, que es nuestra roca firme, que es nuestra esperanza, porque Él mismo garantiza que todos sus compromisos divinos se cumplirán. Él ha hecho un juramento, Él hizo un pacto con nosotros y Él cumplirá su pacto. Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Esa es la garantía y la certeza de quienes está hablando. Debido al fracaso espiritual de la iglesia de la Odisea, el Señor se identifica como el amén de Dios. El amén de Dios que puede restaurar y puede afirmar lo que estaba muriendo en ellos, lo que estaba tibio necesitaba ser avivado por el amén de Dios, por la palabra de Dios creída y aplicada en nuestras vidas. Él había prometido y está prometiendo y prometerá que edificará su iglesia. Y esta iglesia de Odisea también era su iglesia. Aunque era tibia, era su iglesia. Y la estaba llamando. Aunque eres tibio, aunque soy tibio, el Señor te está llamando hoy a que miremos a Cristo como el amén de Dios, el testigo fiel y verdadero. Eres el testigo fiel. Este es el segundo título que se conecta con el amén definitivo y supremo de Dios.
todo lo que Él dice corresponde a la fidelidad, absoluta verdad que se cumplió, cumple y cumplirá. Él es el testigo fiel. Él es el verdadero. Amados, ¿en quién estás creyendo? ¿Estás creyendo en el mundo? ¿Que es solo mentiras? ¿O has creído en las mentiras del enemigo? ¿O vives en las mentiras del enemigo? ¿O vives en las verdades de Dios o vives las mentiras del enemigo? Pero no hay otra manera. Pero esta iglesia estaba viviendo en la mitad. Estaba entre dos aguas. Estaba tibia, acomodada, viviendo de su autosatisfacción y de su independencia a Dios, porque estaban independientes de Dios, no dependían de Cristo. Luego dice el principio de la creación de Dios, dice esto. Este título tiene que ver con su posición como soberano y por tanto omnipotente. Ese era el que está escribiendo la carta. Este título tiene que ver mucho con la carta a los Colosenses. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta así? Porque la iglesia de la Odisea eran hermanas con la iglesia de Colosas. Y en Colosas estaba pasando algo. Uno de los principios fundamentales por qué se escribe la carta a los Colosenses es que esta iglesia está siendo permeada por una doctrina donde decía de que Jesucristo era creación de Dios y que no era suficiente para salvarles y que necesitaban de otras cosas más. Es por eso que Él se presenta así, porque esta carta a Colosenses fue escrita también y fue leída en la Odisea. Es necesario que entendamos de que necesitamos depender totalmente de Dios y creer que Él es soberano, que es sustentador de todas las cosas, que sostiene todas las cosas, que Él es el amén de Dios. Eso es lo que está escribiendo aquí el Señor Jesucristo. El mismo apóstol Juan, en Juan capítulo 1, vayamos a las escrituras, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el creador de todas las cosas, que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él te sostiene y te sostendrá con el poder de su palabra. No bases tu vida en las riquezas materiales, no bases tu vida espiritual en las riquezas materiales. No creas que el crecimiento espiritual se basa en lo que tú tienes en tu economía o en tu bienestar. El diagnóstico. Aquí vemos el diagnóstico. La Odisea era una ciudad muy rica, llena de seguridad y confianza económica. Era una ciudad con un sistema bancario. Su vida giraba en torno a la banalidad y superficialidad de una sociedad de consumo y orgullo por las cosas materiales que definían a cada persona en la ciudad. ¿Qué es lo que te define a ti? ¿Te define una vida en Cristo o te define lo que tú tienes? Lo que tú eres para el mundo o lo que tú eres para Cristo. Es necesario que hoy recapitulemos en este 2021 qué tipo de cristiano soy. ¿Qué tipo de cristiano soy como padre, como madre, como hijo, como hija, como líder, como pastor, como miembro de Iglesia Betania La Reforma? Es necesario que hoy replanteemos si es eso, amado familia. Es necesario que replanteemos si realmente ese mundo que ha permeado la vida de los creyentes está permeando tu vida, la banalidad. No se les olvide que lo vano es que no tiene peso eterno. ¿Dónde está fundamentada tu vida? ¿En las cosas materiales? ¿En una sociedad de consumo? ¿En la internet? ¿En una vida que no es la vida de Cristo? ¿Qué es lo que has permitido entrar a tu vida, a tu corazón, que te ha hecho de una persona tibia espiritualmente? Una persona independiente de Cristo, al margen de Dios. Esta iglesia estaba al margen de Dios. La iglesia de la Odisea ni era fría, escuchen esto, la iglesia de la Odisea ni era fríamente indiferente, ni tampoco era ferviente en espíritu. O sea, como esta iglesia, como dice el viejo dicho, ni tanto que queme al santo, ni mucho que lo alumbre. Amada familia en Cristo, no existe puntos grises o zonas grises en el cristianismo, o soy o no soy, o amo o no amo. O dependo de Dios o no dependo de Dios. Hay puntos intermedios, pero muchos estamos acomodados a ese punto intermedio.
Estamos ahí entre dos aguas. Y esas dos aguas nos llevan a ser tibios y nos llevarán a ser vomitados por la boca del Señor. Y esa es la advertencia que le está haciendo a esta iglesia. Una advertencia bastante fuerte. Su necia pretensión, la iglesia de la Odisea, pretendía y consistía únicamente en enorgullecerse de que eran ricos, sino en creer que habían logrado tales riquezas por sí mismos y que también que no tenían necesidad de nada. Ellos pensaban y creían que todo lo que tenían era por su trabajo, que sustentaban a sus familias era porque trabajaban, porque tenían una carrera profesional, porque tenían estabilidad económica. Pues te estás engañando a ti mismo, amado hermano, porque lo que tú tienes es porque el Señor le ha placido entregarlo por pura misericordia. Tú trabajas porque el Señor te da vida para trabajar. Tú no dependes de tu trabajo, tú dependes del Señor que te da el trabajo, ni siquiera la empresa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eres mi sustento, eres mi sustentador, Él me guía, me enseña, me guarda y me protege, y bendice el fruto de mis manos, y cuida de todos y cada uno de nosotros. Ese es nuestro Rey. La prosperidad económica adormece la inquietud espiritual. ¿Escucharon eso, amados? La prosperidad económica adormece la inquietud espiritual. Cuando tú lo tienes todo, no necesitas de Dios. Y esa mentalidad la tenemos la gran mayoría. Solamente buscamos a Dios cuando estamos en aflicción, cuando hay escasez económica, cuando hay un problema familiar. De resto no le buscamos. De resto somos religiosos que venimos a la iglesia un domingo más. Hacemos un devocional por hacerlo, mecánicamente, parte de nuestro ritual. ¿Ese eres tú? ¿Ese soy yo? ¿Cuál es tu vida realmente en el Espíritu? ¿O vida en una religión? No tenían necesidad de nada. ¿Ese eres tú? Realmente eres como el rey David que decía, como el ciervo brama en el desierto, así mi alma clama por ti. ¿Realmente es tu deleite venir a la casa del Señor? ¿O te pareció muy bien la nueva normalidad de estar en la casa y no congregarte porque veo el culto el domingo sentado en pantuflas y en pantaloneta y con el desayuno en la mano? Pues te tengo una mala noticia, amado hermano o amada hermana. El Señor es digno de ser temido y de ser adorado en espíritu y en verdad, reverentemente. Así estés en tu casa. Pero es el gran problema, que en nuestra casa no adoramos a Dios con temor ni con temblor. Ese somos nosotros. No hay temor de Dios en nuestras vidas. No hay reverencia ante un Dios vivo y santo. Realmente, ¿cómo estamos viviendo, amada familia? Necesitamos entender que el 2021 no puede ser como el 2020. Hemos sido disciplinados por un COVID que ha estado en las manos del Señor y seguirá estando en las manos del Señor, y fue un medio de gracia para disciplinarnos, para estremecer nuestras vidas, para entender de que no dependemos de nuestro trabajo ni de una empresa, sino del Dios vivo que nos sustenta. Ese es nuestro Dios. La prosperidad económica adormece la inquietud espiritual necesaria para el arrepentimiento. Por ello, los de la Odisea no se daban cuenta cómo era posible de ser desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Su religión no les dejaba ver su pobreza espiritual. Como no había arrepentimiento, no había necesidad del Dios vivo. El arrepentimiento es una necesidad vehemente del perdón de Dios, una necesidad vehemente de estar en la presencia del Señor. ¿Realmente eso está pasando en tu vida o no te interesa estar en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cuáles son tus riquezas? ¿En qué está depositada tu confianza? También los creyentes de la Odisea se sentían seguros en sus logros espirituales. Sin embargo, lo cierto era que precisamente lo contrario: pobres, ciegos y desnudos. Había pobreza, ceguera y desventura espiritual en esta iglesia. Y creían que lo tenían todo, creían que todo estaba bien. ¿Eso es lo que crees tú? ¿Que lo tienes todo, que estás bien porque estás en casa? ¿Que no has sufrido de COVID, que no hay enfermedad en tu vida, o que no falta nada en economía? Pues el Señor estremecerá tu vida, porque Él es un Dios santo, y Él dice que va a vomitar de la boca a esta iglesia, que los va a disciplinar, que los va a tener un juicio para con ellos. Ese Dios que estoy predicando hoy, que estaba en la Odisea, el mismo Dios que está hoy aquí en medio de nosotros como pueblo, así sea mirando por un televisor. Pero es el Dios vivo que está hablando a tu vida y te está exhortando y te está animando a que vengas en arrepentimiento y fe, y que reconozcas que eres el testigo fiel, el verdadero, el sí, el amén, el principio de la creación de Dios. Estos creyentes no veían necesario depender del Señor en ninguna de las áreas de su vida. Según ellos estaban bien y todo y nada les faltaba.
Ese eres tú. ¿No te falta nada? Pues te tengo una noticia, te falta todo. Te falta todo, me falta todo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3. El pueblo de Israel sale de Egipto con mano poderosa de Dios. El Señor los saca de la esclavitud que vivían, de ese mundo pecaminoso, de ese Egipto que representa al mundo, comodidades, trabajo, idolatría. De allí los saca el Señor. 40 años en el desierto. Una generación muere por su incredulidad y dureza de corazón. Aquí está Moisés hablando al pueblo. Dice Dios a través de Moisés: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te has acordado por el camino en que Dios te ha traído desde que te arrepentiste? Desde que el Señor te encontró, te salvó, te justificó. ¿Realmente te has acordado de ese camino del Dios Todopoderoso que te ha sustentado, o te has olvidado de ese Dios que te ha sustentado? Y te has acomodado a las riquezas que has acumulado, o a la prosperidad, o a la economía, o a esa confort, zona de confort, ese status quo en el cual estás viviendo. Hoy, amado hermano, es necesario que recapitulemos y evaluemos nuestros compromisos con Dios y renovemos nuestros desafíos para el 2021, porque Cristo está a las puertas. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber. Por eso lo llevó al desierto, para hacerte saber y hacerte entender de que no solo de pan vivirá, que no solo de pan vivirá el hombre. Tu vida no depende en las riquezas ni en la prosperidad. Tu vida no depende ni te define lo que tú tienes. A ti te define en quién crees y por qué crees y cómo crees. Eso te define a ti como creyente, no otra cosa. Tu vida espiritual no se define porque tienes dinero o porque tienes casa, carro y beca. Te define tu vida espiritual quién eres en Cristo. Si tu casa es una casa de oración, si tu vida es una iglesia que camina por el mundo, si es una luz en el mundo, si somos luminares en el mundo, si somos la sal y la luz del mundo. Debemos depender todos los días del Señor, así tú tengas o no tengas. Debemos depender del Señor todos los días. El pan nuestro danos de cada día. El maná solamente caía una sola vez y no pueden recoger para los 2 días porque se podría. ¿Por qué? Porque era necesario la dependencia de Dios todos los días. Y necesitas depender de Dios todos los días. No importa cuántos años des en Evangelio, no importa cuánto tiempo, cuánto sirvas al Señor, necesitas de aquel que sirves todos los días. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. La figura aquí expresada tuvo que haber impactado grandemente en la iglesia de la Odisea. Esta tibieza pudiese mostrar mediocridad o neutralidad pasiva de los odicenses que se acomodaron a la sociedad entonces. ¿Te estás acomodando al mundo? Recuerda lo que dice Romanos 12. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuán buena y perfecta es la voluntad de Dios. Pero para poder que eso pase, tengo que hacer un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es mi culto racional, que es mi adoración consciente. La autosatisfacción personal pone a Dios al margen de la vida. Amado hermano, la autosatisfacción personal pone a Dios al margen de la vida, y es solo algo más que debo tener para las apariencias de ser buenos, con tradición y un nombre de cristiano, más no una dependencia absoluta del Señor. ¿Tú crees que porque perteneces a la iglesia de Betania Reforma o a una iglesia bíblicamente centrada, que tiene teología, que tiene doctrina, que se predica el verdadero evangelio, eso te va a salvar? Incluso te puedo decir que la palabra que estás escuchando, que es verdadera, te va a juzgar o te va a salvar. Todo depende de cómo estás escuchando. El que tiene oído para oír, que oiga lo que dice la iglesia, lo que el Espíritu del Señor dice a la iglesia. Tenemos que ser conmovidos por la palabra del Señor, porque es palabra del Señor, no es palabra de hombres. El libro de Apocalipsis es un libro de consolación para los creyentes, pero también de juicio. Pedro nos dice en 1 de Pedro: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios,
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Primera de Pedro 4:17. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? El que no obedece no es el que cree. Tú puedes decir que crees, pero no obedeces, entonces estás dentro de esta lista. Estamos dentro de esta lista porque el que cree confía, el que confía obedece, el que obedece depende del Señor. No hay otra manera, amado hermano. No hay otra manera. Tu fe, lo que confías, en lo que dependes, tiene que ser la bendita palabra del Señor, no otra cosa. Esa tiene que ser tu mayor riqueza. Dice que ha depositado un tesoro en vasos de barro. ¿Y cuál es el tesoro? El Evangelio. Ese es tu tesoro. Ese es mi tesoro. La iglesia de la Odisea es una iglesia que confiaba en sí misma. Una iglesia que había dejado de buscar al Señor porque ya lo tienen todo. Y que lo que ofrece Cristo para ellos no es nada. Y que todo lo que necesitaban de Él ya lo tenían. Esa era esta iglesia. Ese eres tú. ¿Ya lo tienes todo? ¿Ya lo sabes todo? ¿Porque te leíste la teología sistemática? ¿O porque conoces las 5 solas? ¿O porque conoces las doctrinas de la gracia? ¿O porque fuiste a un seminario o un instituto bíblico? No, no lo tienes todo. Todo es Cristo. Todo es Cristo. Y todo sin Cristo es igual a nada. Y nada con Cristo es igual a todo. Lo dijo Sujel Michelet. Amada familia, necesitamos recapitular quiénes somos en Cristo, por qué estamos creyendo y en quién estamos creyendo. La Odisea había dejado de orar porque confiaban en sí mismos. Habían dejado de leer la Biblia porque se basaban en sus propios conocimientos y se habían envanecido en sus obras y veían que el resultado de todo esto eran riquezas materiales y que para ellos sería el resultado de toda su religión tan buena ante sus ojos. ¿Realmente estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Realmente la oración para ti es el mejor momento del día? ¿O es algo más? Te levantas y solamente mecánicamente, cristianos en piloto automático. ¿Eso somos en el 2020? ¿Qué serás en el 2021? Envanecidos en sus propias obras, porque sirves en la iglesia, crees que eres salvo. No, amado hermano. Hay gente que no es salva y sirve. ¿Para quién estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Y cómo estás delante de aquel que está sirviendo? ¿Realmente hay santidad en tu vida? ¿Realmente en tu casa eres un sacerdote? ¿En tu casa eres una mujer sabia que edifica la casa? ¿Estás sustentando, alimentando a tu familia con una vida transformada? ¿Con un Cristo vivo en sus vidas? Realmente una iglesia que está caminando en Cristo o ricamente espiritualmente, son vidas transformadas, dando gloria a Dios, dependiendo de Cristo cada día, de nuestro Señor y Salvador. Un liderazgo que no solo con propósito, sino con un deseo y anhelo de servir al Dios vivo a través de nuestros hermanos, mostrar a Cristo, vivir a Cristo y vivir solamente por Cristo y para Cristo. Quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11 y lo leemos hasta el 15. 2 de Corintios capítulo 5 del 11 al 15. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea en vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Realmente el amor de Dios te constriñe? ¿Está tu conciencia siendo confrontada todos los días por la palabra y te motiva a amar a Cristo y abandonar el pecado y vivir una vida que honre y dé gloria a Dios?
¿Realmente estás viviendo para ti o para Cristo? Porque cuando tú vives para ti, destruyes a tu familia. Eres un ególatra, un egocéntrico. Pero cuando tú vives para Cristo, vives para tu familia, para la congregación, para tus hermanos y para tus hermanas. La diferencia entre un hijo de Dios es que vive y ama por quien vive. Es porque está amando a su prójimo. Esa es la característica fundamental, dice Juan, de que en esto conocerán de que son mis discípulos, de que se aman los unos a los otros. El amor de Dios necesita sacrificio en mi vida. Necesitas sacrificarte a ti mismo. El amor de Cristo te incomoda. Te va a incomodar sentir compasión por tu hermano, por tu hermana. Te va a incomodar de tu zona de confort, de tu status quo. La necesidad del hermano deja de ser un paisaje más, algo más en el paisaje de la vida, sino una necesidad primaria, y necesitas tú ser consciente del dolor y necesidades de tus hermanos, empezando por tu casa. Porque muchos se preocupan más por la calle que por la gente en la casa. Sirve más en la calle que en la casa. Ahora veamos el llamado del Señor. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio, para que veas. La iglesia de la Odisea necesitaba el testigo fiel y verdadero, para que pudiera ver lo que ellos no podían ver. ¿Y qué era lo que no podían ver? La desnudez. Aunque ellos se creían vestidos con los mejores trajes de la autosuficiencia, autogratificación y la falsa devoción al Señor. Eso es lo único que ellos podían ver. Pero Cristo está viendo otras cosas. Una cosa es lo que miran los hombres, otra cosa es lo que mira Dios. Dios mira tus motivaciones. Dios mira tu corazón. Dios conoce tus obras. Le dice a la iglesia de la Odisea y a todas las 7 iglesias: yo conozco tus obras. ¿Y cuál es la única obra que tenía esta iglesia? Que iba a hacer vomitar a Dios. De 2 iglesias, de las exhortaciones más fuertes hubieron 2. Una, la iglesia de Sardis, una iglesia que tenía nombre de que vives pero estás muerta, cristianismo nominal. Y esta iglesia, la Odisea, eran tibios, los iba a vomitar de su boca. Eran 2 iglesias que no sufrieron persecución, era una iglesia que no tuvieron aflicción, una iglesia acomodada al sistema mundo, parecía al mismísimo mundo, era una iglesia inofensiva para el reino de las tinieblas. ¿Eres inofensivo para el reino de las tinieblas? ¿Realmente estás acomodado a un sistema? ¿Realmente lo que tú tienes como vida está haciendo, con todo respeto, vomitar a tu familia? ¿Estás enfermando a tu familia? ¿Eres un hombre tóxico en tu hogar? ¿Una mujer tóxica en tu matrimonio? ¿Eres un hombre tóxico en tu matrimonio? ¿Eres una pareja tóxica en tu hogar? ¿De qué se están alimentando tus hijos? ¿De qué se está alimentando la iglesia de ti, de tus hermanos en la congregación? ¿Cómo estás viviendo a Cristo entre la congregación? ¿Cómo estás honrando a la iglesia de Cristo? Quien no ama a la iglesia de Cristo no ama a Cristo, porque Cristo murió por la iglesia. Y eso involucra a todos los miembros de la iglesia, pastores, ancianos, miembros de la iglesia Betania de la Reforma y de todas las iglesias de sana doctrina. La iglesia de la Odisea necesitaba el testigo fiel y verdadero para que pudieran ver lo que ellos no podían ver. La palabra consejo, cuando dice yo te aconsejo, no es una orden, es una oferta de gracia. El Señor está haciendo una oferta de gracia a esta iglesia y a nosotros el día de hoy. Una oferta de gracia que el Señor está haciendo a unos creyentes que estaban cegados por el autoengaño del mundo, el peligro de la autosuficiencia de su religión. El Señor te está llamando hoy. Yo te aconsejo, en amor te estoy llamando a que compres de mí, a que vengas a mí. A que vengas a mí todos los días. Ante la falta de visión y comprensión espiritual de ellos mismos, el Señor llega con su perfecto amor lleno de gracia. El Señor Jesucristo pudo haber juzgado y destruido instantáneamente esta iglesia, llena de hipocresía, religión. En vez de eso ofreció misericordiosamente su perfecto amor y que ellos debían cambiar, y les estaba enseñando qué es lo que tenían que cambiar. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Eso lo está haciendo hoy contigo y para conmigo.
El Señor les dice que regresen de nuevo a su presencia, que Él es la fuente de todo, Él es la vida, quien sustenta a la iglesia. Él es el verdadero tesoro de que ellos deben tener por deleite y punto de partida para todo lo que les motiva. Amada familia, el Señor Jesucristo es el punto de partida y es tu deleite. ¿Lo fue en el año 2020 o no lo fue? Si no lo fue, tiene que ser en el 2021. Y tenemos que arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos y volver de nuevo a la presencia del Señor. Debemos hacerlo, amada familia en Cristo. Las bendiciones que necesitaba el creyente para su salvación, redención, justificación y santificación solo estaban y estarán en Cristo, no en tu religión, no en tu justicia, no en tu falsa devoción. Están solamente en Cristo, en una unión vital con Cristo. No se les olvide que el ministerio del cristiano no es de imitación, sino de encarnación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el poder del Señor Jesucristo, o sea, en el Espíritu de Dios. Estamos imitando a Cristo, pero no de la manera correcta. Porque imitar a Cristo no es venir a la iglesia. Imitar a Cristo es ser como la iglesia. Es amar la iglesia, es morir por la iglesia. Imitar a Cristo no es solamente orar, es tener compañerismo con Dios a través del Espíritu Santo y un corazón contrito y humillado. Hermano y hermana, es necesario que hoy domingo, 10 de enero, recapitulemos y miremos. Y miremos atrás para ver cómo vivimos, pero miremos hacia adelante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, yo ya no miro más atrás. Lo que quedó, quedó atrás. Pero eso que quedó atrás tiene que servir como una piedra para decir, ya no quiero vivir de esta manera. Ser muy proactivos, aprender de nuestros fracasos y nuestros errores en el pasado y vivir a Cristo todos los días. El apóstol Pablo dice que las bendiciones de cada creyente están en Cristo. Filipenses 3:7 al 8 dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Todo lo que tú eres, tus diplomas, tu dinero, tu comodidad, ¿estás dispuesto a abandonarlo por el amor de Cristo? Y estoy diciendo que los entregues a los pobres, sino que dejes de depender de ello. Que ese no sea tu deleite, que esa no sea tu confianza. Pablo está diciendo, lo que yo era, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, para mí eso no era nada. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Escuchen esto, por la excelencia del conocimiento, o sea, de relación vital con Cristo. Está hablando de conocimiento, de relación de vida, no de conocimiento logos. Dice, mi Señor. Está diciendo, Él es mi Señor, yo soy su siervo, soy su esclavo, no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para dar a Cristo. ¿Cuál es la motivación de Pablo? Amor por Cristo. ¿Tu motivación es amor por Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. La motivación para obedecer debe ser el amor a Cristo, que te constriñe, lo leíamos ahora, que te motiva, que te impulsa. Esa debe ser todos los días. El Señor le dice, eres pobre, pero en mí hallarás verdadera riqueza. Podrías ver la realidad de lo que había cegado para que sus ojos estuvieran en el cielo. Somos extranjeros y peregrinos. Cuando tus ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, estás caminando en el sentido correcto. Cuando tus ojos están puestos en el mundo, estás caminando por el camino amplio, que ya sabes a dónde te llevará. Camina por el camino angosto. Camina por el camino angosto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El mundo, las riquezas de este mundo para ti, ¿son tu tesoro o son basura? Y estoy hablando de una manera literal, no, estoy hablando de valor, de peso que tú le estás dando. Le estás dando más valor a tus riquezas, a tu comodidad, al mundo que al Señor. El Señor les dice, eres pobre, pero en mí hallarás la verdadera riqueza.
podrían ver la realidad de lo que había cegado para que sus ojos estuvieran en el cielo. Eran desnudos, pero tendrían vestiduras limpias, las cuales nunca les sería quitada, pues Él mismo es en quien les daba y cubría totalmente la desnudez de su pecado. Amados, ¿cuáles son tus riquezas? ¿Dónde están puestos tus ojos? Vamos a Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Dice el escritor de Hebreos acerca de Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Aquí hay tres cosas importantes: rehusó, se negó, tomó una determinación, escogió. ¿Qué fue lo que escogió? Las riquezas en Cristo, los vituperios, la aflicción. Eso fue lo que escogió. ¿Qué es lo que tú estás escogiendo? ¿Qué los has escogido? ¿Qué es lo que tú estás escogiendo para guiar a tu familia? No se les olvide lo que pasó con Lot. ¿Qué fue lo que escogió Lot? El mundo. Vio a Egipto, vio la llanura del Jordán como huerto del Edén. Y allí estaba Egipto, pero también estaba Sodoma y Gomorra. Estaba el pecado. Eso es lo que tú estás escogiendo para el 2021. Eso fue lo que escogiste para el 2020 y estás pagando las consecuencias de esas decisiones. ¿Qué es lo que tú escogiste? ¿Qué es lo que vas a escoger este año? El Señor dice: yo pongo la vida y la muerte delante de ti, la maldición o la bendición, tú eliges. Somos libres para obedecer al Señor. De las cosas maravillosas que hizo el Señor fue que libertó nuestra voluntad. Podemos obedecer al Señor libremente, basados en amor. ¿Qué escoges tú hoy? Es como Josué, que dijo al pueblo: yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa adoraremos, serviremos a Jehová. Yo y mi casa, está hablando primero él. Tú como líder de hogar, como esposo, como padre, tienes que liderar a tu familia. Tienes que levantar un altar familiar. Este 2021 tiene un año de compromiso, un altar familiar. De realmente vivir a Cristo, de crecer en el amor de Cristo, de manifestar ese amor en tu casa y en tu congregación, amando a tu prójimo, teniendo pasión y temor reverente por Dios, teniendo una pasión por los perdidos, por servir en el cuerpo de Cristo, por participar en lo que Dios ha destinado para cada iglesia Betania en la Reforma y para toda la iglesia de Cristo en toda la tierra. Cristo les aconsejó a los de la Odisea que compraran de él tres cosas, todas las cuales simbolizan la redención verdadera. En primer lugar, tenían que comprar oro refinado en fuego para que fueran ricos. Necesitaban oro que tuviera pureza espiritual, representado en la estable y perpetua riqueza de la verdadera salvación. Hermanos, el regalo que Dios nos ha dado, la salvación, no tiene precio. Ni plata, ni oro, ni piedras preciosas. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu precio, ese es tu valor. Tu precio no te lo paga el mundo, pero estás dándole lugar y te estás identificando, dando identidad con lo que el mundo te dice que eres o lo que tienes. Ese no es el verdadero valor que tú tienes, pero estás trabajando en pos de ese valor. Eso es lo que te está dando identidad, no una identidad en Cristo. ¿Estás cultivando la salvación con temor y con temblor o la estás descuidando? ¿Qué es lo que has descuidado en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que descuidaste? Debes volverlo a cultivar y debes cuidarlo con temor y con temblor, con reverencia y compasión. Tu fe tiene que ser probada por el fuego, por la prueba. No le huyas a la aflicción. Gózate en las pruebas, como dice Santiago, alégrese, gócese cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de tu fe produce paciencia, y esa paciencia, esperanza, y esa esperanza no avergüenza. ¿Y cuál es tu esperanza? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ese es mi Señor. En 1 de Pedro 1, 7 al 9 dice el apóstol Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada el Señor Jesucristo. Tu fe va a ser hallada en gloria, honra y alabanza cuando venga Cristo.
¿Realmente esa es tu fe? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es el tesoro más grande que Dios te ha dado, la salvación, junto a su presencia. Porque la salvación va acompañada a la presencia de Dios. Él se ha comprometido en esa salvación de perfeccionarla y terminarla hasta la venida del Señor Jesucristo. La iglesia de la Odisea había abandonado la vida de fe, en el sentido de dependencia al Señor. Habían abandonado la fe, habían apostatado la fe verdadera. Y el Señor está llamando a que se vuelvan de nuevo a Él, a creer, confiar, a depender y a obedecer, a depender totalmente de Él, confiar en sus riquezas que no tendrían valor en el reino de los cielos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Así tesoros en el cielo. Donde esté tu tesoro, allá estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón, amado hermano y amada hermana? Y joven y jovencita que me escuchas, y niño que me escuchas. Seamos conmovidos por la palabra del Señor. Realmente que nuestro corazón arde en pasión de nuevo por la grandeza de nuestro Dios, el Dios vivo, el único, el Santo de Israel. Cristo ofreció a los laodicenses una salvación pura y verdadera, que podía llevarlos a una real relación con Él. Solo los salvos nos tenemos compañerismo con Cristo. Solo los nacidos de nuevo, aquellos que han creído y confiado en el Evangelio, aquellos que obedecen el Evangelio y que viven el Evangelio. Seamos hacedores, no oidores de la palabra del Señor. Dejemos de ser hipócritas espirituales y seamos hombres verdaderos en Cristo, mujeres verdaderas en Cristo, jóvenes y jovencitas verdaderos en Cristo. El segundo lugar que Cristo les aconsejó que compraran, vestiduras blancas, para que se vistieran y que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. El Señor está diciendo, yo quiero que te vean a ti como un santo, que cuando te van en la calle no vean la desvergüenza de tu pecado, para que mi nombre no sea vituperado. Porque cuando ven el pecado tuyo en la vida, en el mundo, el nombre del Señor es vituperado. ¿Tienes vergüenza de eso? ¿Realmente lloras por tu pecado? ¿Realmente esa es tu vida? Mire lo que dice Zacarías 3:3 al 4. Josué, sumo sacerdote, ¿cómo estaba vestido? De vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que yo he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es lo que ha hecho el Señor contigo. Ha quitado de ti tu pecado y te ha hecho vestir de ropas de gala. Pero no es por tus obras, es por la obra redentora de Cristo en la cruz, que estás vestido de santidad en la justicia de Cristo. Somos justificados por la fe. ¿Una fe en quién? En el Señor Jesucristo. No te vistas con tu propia justicia, porque eso es lo que hace la religiosidad, vestirnos con nuestra propia justicia, con nuestra propia liturgia, con nuestros propios actos de obras que creemos que son en Cristo, pero no son, porque es para cubrir nuestro pecado. Los creyentes de la Odisea estaban espiritualmente desnudos, no comprendían su bajeza y necesidad de las blancas túnicas de justicia que podían comprar sin dinero. Amada familia, es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que estamos escuchando hoy. Ellos se habían vestido como Adán y Eva con sus propias vestiduras. ¿Eso estás haciendo tú? ¿Estás encubriendo tu pecado en la religión? ¿Estás encubriendo tu pecado, tu vida pecaminosa en venir a la iglesia y ser parte de una iglesia? No, amado hermano, no te engañes a ti mismo. Tú te puedes engañar a ti mismo o puedes engañar a los demás, pero no podemos engañar al Señor, no lo podemos hacer. En cambio, Dios viste a los redimidos con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas significan puesto aparte para Dios, hecho puro, símbolo de santidad de Dios en nosotros. Pero también simboliza victoria, y sobre una gran batalla Cristo promete honor futuro y vida eterna a quienes se mantienen firmes en la fe. Tus vestiduras están blancas, hoy están siendo limpiadas por la palabra, que es como un agua que está limpiando tu vida, está quitando la ceguera que tienen tus ojos y están viendo tu propia condición. No olvides que la palabra del Señor es introspectiva.
Nos examina a nosotros mismos desde adentro hacia afuera. Luego el Señor les dice que ungieran sus ojos con colirio para que vieran. Aunque ellos se sentían orgullosos por su presunto conocimiento espiritual, por su teología, por la teología sistemática que has estudiado, por los cursos que has hecho, por el seminario que has ido, no, eso no te hace salvo. Es parte y eso te lleva a conocer al Señor de la salvación. Pero cuando conoces al Señor de la salvación te forma vida, una vida abundante todos los días en nuestra vida. Estaban hechos espiritualmente ciegos por completo. La ceguera representa la falta de comprensión y conocimiento de la verdadera vida espiritual. Los creyentes de la Odisea habían ocultado su pecado en su autosuficiencia espiritual, llevándolos a ser insensibles a la santidad de Dios. Miren, va a impactar lo que vamos a leer ahora. Isaías, el primero de los profetas mayores, había ocultado su pecado en su religión. Mire lo que pasó cuando se encontró con Cristo, cuando se encontró con la santidad de Dios. Isaías 6 del 3 al 5. Isaías 6 del 3 al 5. Y el uno al otro daban voces diciendo, querubines decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí. Ese ay de mí es como un juicio. El juicio de Dios está sobre mi vida. Por eso dice él, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué antes no lo había visto? Porque no estaba en la presencia del Señor. ¿Por qué antes no lo había visto? Porque no entendía la verdadera santidad de Dios. ¿Tú has entendido la verdadera santidad de Dios? La santidad de Dios no es como te vistes, no es como actúas, es como vives a Cristo, es como muestras a Cristo, en quién está fundada tu vida. ¿Vives en Cristo? ¿Cristo vive en ti? ¿Cómo estás viviendo? Apocalipsis 3:19 dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor estaba a punto de ejecutar un juicio, pero antes estaba su amor. Antes está el amor del Señor. Y eso es lo que hace el Señor cuando está disciplinando. Nos ama, nos muestra su perfecto amor, nos está llamando al arrepentimiento. Está diciendo, te amo hijo, te amo hija, por eso te estoy disciplinando el día de hoy, para que no llegue el azote. La palabra disciplina significa enseñanza, significa enseñar. Hoy se está haciendo el Evangelio, está siendo predicado el Evangelio, te está enseñando el camino por el cual debes andar y por el camino que estás andando, pero debes hacerlo, amado hermano. El Señor estaba a punto de ejecutar su juicio, pero antes estaba su amor para con su pueblo, mostrando que la buena obra que había empezado con estos creyentes sería terminada. Aún había tiempo para la esperanza de una restauración. Cristo empezó una buena obra, aún en la iglesia de la Odisea, que estaba en ese punto, en esa condición. La está llamando de la tibieza a un avivamiento en el corazón de Cristo, a un avivamiento, un fervoroso anhelo por vivir en la presencia del Señor y depender del Señor y vivir a Cristo. Eso tiene que pasar en tu vida hoy, amado hermano, y todo este año de aquí para adelante, y de aquí para adelante. El término disciplina no es una acción penal, sino una restauración, para que no perezcamos en nuestros pecados, sino para que parezcamos al Señor. El castigo es un término pedagogía, instrucción a un niño. Él nos está instruyendo como niños, que nos está guiando, que nos está enseñando. Una de las muestras de amor de Cristo más edificante en nuestro caminar como creyentes es la disciplina del Señor. Hermanos, quiero que entiendan esta parte. La disciplina del Señor también se ejecuta a través de la iglesia. La iglesia tiene que ser disciplinada y tiene que haber disciplina en la iglesia. Parte del amor del pastor, de los ancianos para con la iglesia, es que los disciplinan.
Es una muestra de amor para con ustedes. Por eso es que el Señor manda a los pastores a que prediquemos todo el consejo de Dios, que tracemos bien la palabra de Dios, que seamos esos mensajeros, esos heraldos delante de ustedes. Pero tenemos que estar primero delante de Dios para venir hoy aquí. Honren a sus pastores, honren a los ancianos de la iglesia, oren por ellos, lo necesitamos, lo necesitamos. No somos mejores que ustedes, somos hermanos en la fe. Nosotros los tenemos a ustedes en más alta estima. Les amamos en Cristo, sufrimos por ustedes, oramos por ustedes, batallamos por ustedes. Ámenos como aman a Cristo. Nosotros queremos amarlos como amamos a Cristo. Y así debe ser nuestra pasión por cuidarlos, por guardarlos, por alimentarlos, por pastorearlos. Es una comunicación en doble vida. El escritor de Hebreos en Hebreos 12:5 dice al 6: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No se te olvide eso, amado hermano. No se te olvide que el Señor al que recibe por hijo disciplina y también azota. Luego le dice: sé celoso, por tanto, y arrepiéntete. El arrepentimiento produce un avivamiento en nuestra vida. Sin arrepentimiento no puede haber un avivamiento. Sin arrepentimiento no puede haber celo por Dios. Y el Señor está dando un celo reverente. Un celo reverente por el Cristo que está en ti, por el Evangelio que está en ti. Somos templo del Espíritu Santo. Están viendo a Cristo, están leyendo al Cristo, están leyendo la Biblia en nosotros. ¿Cuál es el celo que tú tienes por Dios? ¿Cuál es el amor que tú tienes por Dios? Porque la base del celo es el amor. Es el amor por Cristo. Pero nos amamos más a nosotros, amamos más al mundo. Entonces no podemos pretender realmente amar a Cristo y amar a nuestro prójimo de la manera correcta. Mire que Juan 2:16, ¿qué dice? Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron de sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cristo vio a la iglesia como un cuarto de mercado. Los sacerdotes se preocupaban más por vender, por comprar, por entregar a aquellos que venían a sacrificar, y era un negocio, era un comercio la fe. ¿Tu fe es un negocio? ¿Crees que porque vienes a la iglesia, te sientas, diezmas y ofrendas, estás haciendo un negocio con Dios y Dios tiene que bendecirte? ¿Y Dios tiene que ayudarte porque vienes a la iglesia? No. Todo lo que pasa en tu vida es por la misericordia de Dios, por todo lo que ha hecho Cristo en la cruz, no por lo que tú haces. No se trata del desempeño, se trata de Cristo en ti. No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Cristo hizo por ti. No trates de impresionar a Dios. Dios ya fue impresionado por el sacrificio de Cristo en la cruz. En tanto de que ser celoso es un mandato en tiempo presente, está significando que es: sé celoso continuamente todos los días, ama a Cristo todos los días para que puedas amar a tu prójimo todos los días de la manera correcta. Eso tiene que ser tu motivación. Arrepiéntete, es una acción de una vez por todas, es un arrepentimiento total, absoluto. No des lugar al enemigo. Arrepiéntete, ven de nuevo a Cristo, ven de nuevo a la cruz de Cristo, al trono de la gracia, para recibir pronto y oportuno socorro. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Uno de los textos más mal interpretados y que todos nos sabemos de memoria. Lo usan mucho para el evangelismo. Este texto no fue para impíos, este texto es para los creyentes, es para la iglesia, es para nosotros. Quiero que miremos el contexto de este texto. Lucas 12:35 al 40. Lucas 12:35 al 40. Dice el apóstol, el discípulo Lucas: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Preparen su mente, preparen su entendimiento, preparen su espíritu, que su espíritu esté incendiado, esté avivado. A vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame, le abran enseguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. ¿Están preparados? ¿Estamos preparados? ¿Está avivado nuestro corazón para poder ver espiritualmente cómo está nuestra vida espiritual y poder arrepentirnos y buscar la gracia del Señor? ¿Realmente estamos sirviendo la casa del Señor como debe ser? ¿Realmente nuestra vida como cristianos está alineada de acuerdo al Evangelio? Decimos que somos cristianos reformados, cambiados, transformados, vidas nuevas, volviendo a como somos en Cristo. Hemos salido a las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué tipo de cristianismo estamos mostrando al mundo? ¿O somos religiosos más? ¿Qué tipo de cristianismo somos? Cuando toca la puerta es un llamado de atención a su iglesia, pues ha venido a su casa y no es tu casa. Él no está pidiéndote, no está tocando, por favor déjeme entrar, no. Él viene y abre y toca tu puerta, a la puerta de Él. Es su casa y te está llamando a que le abras, porque viene a pedirte cuentas. El Señor está pidiéndote cuentas hoy del 2020 y lo que harás con el 2021. Eso es lo que está haciendo el Señor hoy y nos está exhortando, está animando. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás frío? ¿Estás tibio? ¿O estás fervorosamente avivado? Como inicia el texto. Nuestro espíritu encendido, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro entendimiento renovado cada día. Voy a poner un ejemplo. Cuando éramos niños, papá y mamá salían de casa, nos dejaban qué hacer es qué hacer. Se iban, no decían a qué horas venían y poníamos la casa de ruana, como dice el dicho, cuando el gato se va los ratones hacen fiesta. Pero el papá y la mamá llegan antes de lo previsto, tocan la puerta y nosotros sin hacer los oficios. Qué terror, porque sabíamos la disciplina que venía. Eso te digo a ti hoy, amado hermano, y eso me lo prediqué a mí mismo. ¿Cómo está mi vida cuando venga el Señor? ¿Qué tipo de esposo estoy siendo? ¿Qué tipo de pastor siendo? ¿Qué tipo de hermano estoy siendo? ¿Qué tipo de compañero de la fe de mis hermanos estoy siendo? Hoy te lo digo a ti, amado hermano y amada hermana. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay una palabra clave: venciere, vencedor, he vencido. ¿Qué nos muestra? Que el cristianismo es de vencedores, de valientes, no de cobardes, de hombres y mujeres que toman la cruz de Cristo y le siguen. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Niégate a ti mismo, no vivas para ti mismo, vive para Cristo y puedas vivir para otros. Vive para Cristo y podrás mostrar el amor de Cristo a los otros y podrás amar en el amor de Cristo. Necesitamos ser valientes para ser cristianos. El cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Algo que tenemos que tener claro, que como cristianos debemos ser valientes y esforzados cada día para dar la buena batalla a la fe, para guardar la fe. Eso es lo que pasó con la Odisea. No guardaron la fe en Cristo. Abandonaron la fe. Eso es lo que quiere el enemigo todos los días, permear tu fe en Cristo. Esa medida de fe que ha sido puesta en ti. Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe. ¿Estás peleando la buena batalla de la fe? ¿Estás guardando la fe en Jesucristo? ¿O tu fe es en tú mismo, en tus capacidades, en tu espiritualidad, en tu religión, en lo que tienes o en lo que es Cristo? Les tengo una noticia, amados hermanos, no sé si han leído este texto, pero se los voy a leer hoy. La fila de los que van de camino al infierno empieza con 2 personas: cobardes e incrédulos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
hablando de cobardes e incrédulos. ¿Eres un cobarde? ¿Eres una cobarde? ¿Te avergüenzas de dar testimonio de Cristo? ¿Eres cobarde frente a las pruebas porque estás pretendiendo hacerlo en tus propias fuerzas? No se le olvide que somos fortalecidos en el poder de su fuerza. En Cristo somos más que vencedores, no en nuestras fuerzas, no en nuestra autosuficiencia, no en nuestra autocompasión. Amado hermano, nos sentaremos con el Señor Jesucristo, pero solamente los vencedores. Solo los vencedores podremos sentarnos con Él en su trono. Somos más que vencedores. No se olvide que el cristianismo no se trata de luchar por una victoria. Luchamos desde una victoria, pues somos más que vencedores, pero tenemos que estar en Cristo para ser más que vencedores. Tenlo claro, amado hermano. El que tiene oído para oír, que oiga. Somos hijos de Dios y podemos escuchar el mensaje de Dios, porque los únicos que entienden el idioma de Dios somos nosotros. Tú nos das el privilegio de poder escuchar su voz. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Amado hermano, amada hermana, hoy ha sido predicado el consejo del Señor. No sé tú qué vas a hacer. Yo sí sé qué tengo que hacer: arrepentirme y venir de nuevo a la presencia del Señor y avivar mi corazón con su presencia, donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Te invito, amado hermano y amada hermana, a que escuches la voz de Dios hoy. A que realmente tomemos decisiones delante de Dios, no delante de los hombres. Que mires a tu familia, que mires a tu esposa, a tus hijos, cómo estás pastoreando su corazón. ¿De qué se están alimentando tu familia de ti? ¿Realmente los estás enfermando o los estás sanando? Somos parte de la sanidad de nuestra familia. Somos parte de la sanidad de la iglesia. Eso somos nosotros. Dios nos ha dado ministerio sacerdotal a todos. El sacerdote ayuda en la sanidad, nos acerca a Cristo. ¿Estás acercando a tu familia a Cristo? Esposa, ¿estás acercando a tu familia a Cristo, a tu esposo a Cristo que no es converso, a tus hijos que no son conversos a Cristo con tu vida? ¿Qué están leyendo en ti? ¿Qué están viendo en ti? ¿De qué se están nutriendo de ti? ¿De religión? La religión no los llevará a Cristo, los alejará de Cristo. Solo la unión vital con Cristo los llevará a Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias infinitas por la oportunidad que tú me has dado de predicar tu santo evangelio. Padre, oro por las necesidades de mis hermanos, Iglesia Betania Reforma Cali, y de todas las Betanias que me están viendo a través de internet, de los canales de YouTube, y por todos aquellos que de una u otra manera tú has traído a ver este sermón. Padre, que sea tu nombre exaltado y glorificado, llevándolos a un arrepentimiento genuino, llevándolos a la cruz de Cristo. Bendito Espíritu Santo, convéncenos de justicia, de juicio y de pecado. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra apatía, en nuestra autosuficiencia, en este autoengaño que hemos tenido. Padre, perdónanos y guíanos. Guíanos en medio de esta oscuridad espiritual que había en nuestras vidas, pero hoy ha resplandecido la luz de Cristo en nuestros corazones. Padre, oro por los hermanos que estén enfermos en la congregación Iglesia Betania La Reforma a nivel nacional, especialmente por Cali, porque han crecido los números, los indicadores de contagio de COVID. Oro, Señor, para que cuides a mis hermanos. Y si hay algún enfermo en la congregación, Padre, que pongas tu mano sanadora sobre ellos, pero sobre todo una sanidad espiritual, porque muchos de nosotros estamos enfermos espiritualmente dentro de la congregación. Ayúdanos, Señor. Todo eso te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor me los bendiga, me los guarde, que tengan un día del Señor glorioso, que hoy la palabra nos lleve realmente a ser animados, confortados. Hemos sido exhortados. Hoy la palabra del Señor ha sido como un martillo y sé que ha derribado argumentos y fortalezas que hemos construido en el caminar de nuestra vida como cristianos. Que el Señor nos ayude y nos asista todos los días. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo desde aquí de Sevilla. Les amo mucho en Cristo. Dios los bendiga.
crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo sus ojos. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte caen todos ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo con tu sangre. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo su nombre, nombre sobre todo. No decimos santo, santo. Santo.